En directo ahora, Casa de Gobierno, habla el jefe de gabinete. En la primera etapa, con una inversión que inicialmente de 700 millones de pesos y que permite efectivamente una obra de infraestructura básica que es sustancialmente importante en el marco del plan director de AISA, precisamente para mejorar la calidad de los servicios cloacales, el tratamiento de los fluentes y el mejoramiento sustancial del impacto de carácter ambiental. Son datos objetivos, aquellos que determinan 120.000 metros cúbicos hora para la capacidad de planta de tratamiento y beneficiar aproximadamente a 4 millones de personas con un impacto significativo desde el punto de vista de la inversión y de las 400 personas empleadas. Ayer también la Presidenta, en comunicación con el Ministro Julio De Vido, han podido establecer básicamente el ingreso de agua pesada al reactor nuclear a los efectos de que en los próximos 60 días se dé inicio al proceso de provisión de energía eléctrica a través del sistema de generación por 740 megavatios en Atucha 2. Recordemos que este es un proyecto cuya piedra fundamental se colocó en el año 1982, una obra que estuvo paralizada prácticamente desde 1994 al año 2006 y que permitirá en el transcurso de los próximos 60 días la generación eléctrica para el país con el 80% de la tecnología aplicada con tecnología nacional. Es un hecho trascendente por una razón muy significativa. Argentina es un país reconocido por el dominio de la tecnología nuclear con fines pacíficos, está dentro de los 10 primeros países del mundo en este sentido, y a su vez también porque tiene alto costo de inversión, pero costos variables prácticamente infinitesimales, lo cual permite tener una provisión de energía de muy buena calidad con todos los elementos desde el punto de vista de evaluación de impacto ambiental. Ayer también la Presidenta estuvo en la inauguración, o sea, a través de teleconferencia, la inauguración de la primera parte de la planta potabilizadora de Juan Manuel de Rosas para proveer agua potable a toda la zona norte de Buenos Aires con una meta de 150.000 personas. Además, la provisión del financiamiento y la ejecución del plan Agua más Trabajo en Quilmes con un beneficio a casi 100.000 familias con una inversión de 93 millones de pesos y también con el mecanismo de teleconferencia, la conexión directa con el intendente de Ituzaingó, precisamente en provincia de Buenos Aires, por una inversión de 76,8 millones de pesos para beneficiar a 24 familias. Y por último, creo que es un tema también muy trascendente para la República Argentina, ayer se procedió a la apertura de las ofertas asociadas a la construcción de la central hidroeléctrica de Chihuidos. Esta es una obra cuya base inicial es equivalente a aproximadamente 15.000 millones de pesos con 3 oferentes y que, en tanto y en cuanto el procedimiento licitatorio permita el proceso de adjudicación y el inicio, permitirá agregar a la República Argentina el equivalente a 637 megavatios, lo cual también es un hecho muy destacable en virtud de lo que significa la expansión de la oferta energética de muy buena calidad y obviamente el impacto que tiene en materia de empleos, porque entre empleos directos e indirectos, mientras dure la ejecución de esta obra, es equivalente a aproximadamente 6.000 trabajadores. Lo cual son noticias muy significativas porque generan apuntalamiento para resolver el problema incremental de oferta energética en virtud de la demanda existente. En segundo lugar, lo que significa agua potable y cloacas para el sistema de saneamiento ambiental y la provisión de servicios públicos de muy buena calidad. Y en tercer lugar, por lo que esto significa de un modo directo e indirecto en materia de generación de empleo y la promoción del desarrollo de la industria de la construcción y del financiamiento para garantizar sustentabilidad en el crecimiento de la economía del país. Sí, ministro Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Habida cuenta, tras el acuerdo con el Club de París, ¿cuál es la estrategia a seguir en cuanto a los juicios del CIADI, teniendo en cuenta que en algún momento se anunció algún desembolso del Banco Mundial, si se van a reavivar esas tratativas? En fin, ¿cómo se van a afrontar esos juicios? De 52 juicios, 26 han sido concluidos. El resto de los acuerdos que se establecen
con los procesos correspondientes de pago se establecen los mecanismos de amortización. Por lo tanto, es un tema que tiene un tratamiento en la instancia judicial o en la instancia de acuerdo con la instrumentación de los pagos en los casos de que efectivamente los fallos sean adversos. Eso es lo que se ha realizado durante el ejercicio 2013 y eso es lo que se ha hecho y permite también generar las condiciones para la agenda internacional que tiene Argentina. Esto es juicios de CIADI, a su vez también lo que tiene la República Argentina a partir de esta agenda internacional es la perspectiva de reactivación de créditos del Banco Mundial. Nosotros, obviamente, estamos en tratamiento con el banco respecto al flujo de desembolsos y a una perspectiva en esta materia. También con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenemos un cronograma de tratamiento de préstamos en el directorio del banco de aquí hasta el 2 de julio inclusive y también a partir del segundo semestre, a los efectos de garantizar que esta agenda, conjuntamente con el acuerdo con Repsol y con el Club de París, tengan una visión asociada al acceso al financiamiento para que el mismo pueda contribuir, por un lado, al financiamiento de obras de infraestructura para aumentar la competitividad sistémica de la economía y reducir sus costos, a los efectos de hacer siempre más competitiva la matriz económica argentina, y en segundo lugar, generar las condiciones para seguir invirtiendo tanto en el sector público como en el sector privado para lograr un clima favorable al crecimiento económico de carácter estructural del país. Ministro Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Por un lado, pedirle una opinión sobre, tras el lanzamiento por el FAUNEN de Julio Cobos, anoche en la Federación de Box, donde fue muy crítico, tema de inseguridad, tema de inflación, pero sobre todo hizo hincapié en que si llega a la presidencia va a bregar por una auténtica división de poderes que en este momento no existen, según Cobos. Por otra parte, preguntarle por Fútbol para Todos, ya culminado el torneo final. Usted habló de un monitoreo trimestral de las cuentas y la relación de lo que aporta el Estado y los clubes. ¿Hay algún mensaje político sobre si los clubes están en mejor o peor estado a raíz de tantas denuncias que salen mediáticamente? ¿Cuál es su visión ya finalizado el torneo final de la AFA? Bueno, respecto a los convenios y sus respectivas adendas, nosotros a partir de ello establecemos las notificaciones correspondientes a la Asociación del Fútbol Argentino para el requerimiento respecto a los sistemas de monitoreo, supervisión y fiscalización y control respecto a determinado tipo de metas que nos hemos propuesto, que tiene que ver desde infraestructura en los estadios hasta el funcionamiento en el proceso de asignación de recursos y el impacto respecto a la administración de sus respectivos balances. Respecto al lanzamiento de Julio Cobos, lo que tengo para decir es lo siguiente. Primero, división de poderes. La verdad es que es muy preocupante para un candidato presidencial desconocer la existencia de la división de poderes en el país y de la Constitución Nacional. Primero y principal porque el artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la nación argentina establece para su gobierno el sistema representativo republicano y federal. En ese contexto, la Argentina tiene clara, notoriamente, división de poderes. Poder ejecutivo, en virtud del ejercicio que tiene la Presidenta de la Nación, artículo 99 de la Constitución Nacional y sus respectivos incisos. En ese contexto, la Presidenta de la Nación es jefa suprema de la Nación, como lo dice la misma Constitución, es jefa de gobierno y obviamente responsable de la administración. También ocurre lo mismo con el artículo 75 de la Constitución Nacional en virtud de las atribuciones del Congreso y también respecto al Poder Judicial. La verdad es que el Poder Judicial es absolutamente autónomo e independiente. Desde el decreto 222 del año 2003, en donde el presidente Néstor Kirchner impulsara un proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia con divulgación de los datos correspondientes, audiencias públicas en el ámbito del Senado de la Nación y el sistema de selección sobre la base de especialización, género y procedencia respecto a los postulantes,
En general, el sistema ha sido extremadamente transparente. Con ulterioridad se fijó un mecanismo para la reducción de los miembros de la Corte en 5 miembros. Y, paralelamente con ello, funciona adecuadamente todas las instituciones de la República en la Argentina. O sea, pretender decir que en la Argentina no existe división de poderes o existe debilitamiento de la democracia, verdaderamente nos parece que constituye por lo menos una apreciación errática y equivocada, naturalmente inconsistente, y forma parte de esa perspectiva permanente de opositores al gobierno que, a su vez, siempre pretenden enlodar la gestión de líderes políticos que han promovido efectivamente calidad institucional. ¿Acaso Julio Cobos no fue vicepresidente de la República en el mandato anterior de 4 años? ¿Acaso no existen representantes en el Congreso de la Nación que son senadores nacionales y diputados nacionales electos por la voluntad popular en el marco del artículo 22 de la Constitución Nacional respecto a que son los representantes del pueblo los que efectivamente ejercen el mandato de la voluntad popular? La verdad es que decir eso es poco menos que una falta de seriedad respecto al ejercicio de las atribuciones que la Constitución y la ley establecen para la República Argentina. Pero a su vez me parece que es interesante observar lo que proponen muchos candidatos opositores, entre los cuales están los candidatos de Faunen y del Frente Renovador y algunos que nosotros hemos observado respecto a las medidas que anuncian para implementar en caso de llegar al gobierno. Y en ese sentido, las decisiones que ellos pretenden tienen un impacto desde el punto de vista fiscal. Ustedes saben que ellos dicen, vamos a bajar las retenciones y o eliminarlas. Muy bien. Eso tiene un efecto muy marcado. Haga uno las proyecciones básicas, eso implica aproximadamente 78.000 millones de pesos de pérdida de recursos. Muy bien, entonces hay que ver cómo van a sustituir esos 78.000 millones de pesos de pérdidas de recursos. ¿Y sabe lo que eso significa? Bueno, si se eliminan las retenciones y a su vez los subsidios, porque muchos de ellos lo plantean en forma simultánea, la inflación mensual estaría en el equivalente al 5% y obviamente también habría un impacto muy significativo desde el punto de vista de aumentos de algunas tarifas, luz, por ejemplo, 380%, o eventualmente se agudizaría sustancialmente el déficit fiscal, para lo cual se incrementaría sustancialmente la deuda, o a su vez, en definitiva, el impacto sería tremendo desde el punto de vista del efecto en la calidad de vida de los habitantes. Por ejemplo, eliminar las retenciones de trigo implica una expansión sustantiva en el precio del pan. Si uno compara precios equivalentes de pan con Uruguay, 118% respecto al precio en Uruguay respecto al precio de la Argentina. O sea que, en definitiva, lo que quiero transmitir con eso es que lo que proponen los candidatos de la oposición, y también deja traslucir Julio Cobos, es, primero, eliminar 900.000 jubilados en Argentina, porque ellos, por un lado, promueven el 82% móvil, pero sobre la base de su propuesta y estructura de financiamiento proponen eliminar el financiamiento de 900.000 jubilados. Proponen eliminar la asignación universal por hijo. Proponen incrementar la tasa de inflación. Proponen pulverizar el ingreso de los trabajadores. Proponen pérdidas significativas para las provincias, porque la misma propuesta que uno observa desde el Frente Renovador y desde Julio Cobos, lo que hace es que pierdan las provincias 12.000 millones de pesos por año. Entonces, lo que me parece importante es que este debate público emerja ante la sociedad. Y nosotros tenemos absoluta claridad para debatir con profundidad cada una de estas decisiones, porque en definitiva lo que quiere la oposición es destruir las bases de un modelo que generó inclusión social, desarrollo económico productivo y sustentabilidad en el empleo. Y obviamente una clara decisión respecto a la autonomía en sus decisiones. Por eso
Nos parece muy importante este debate, estamos dispuestos a darlo en todos los terrenos que sean necesarios, pero con la seriedad que esto implica, para que en definitiva no hagan los discursos al amparo de publicistas ni tampoco de encuestadores a los efectos de generar una instancia ante la opinión pública y que efectivamente no tenga ningún tipo de impacto. Buen día, Capitanich, Gabriel Eris, Agencia Nacional de Noticias TELAM. Si me permite, dos cuestiones. La primera tiene que ver con el apoyo que salió a brindar el Fondo Monetario Internacional, pese a no haber participado de las negociaciones. Lo hizo a través de su titular, Christine Lagarde. Hablo obviamente en el marco del acuerdo entre Argentina y el Club de París. La titular del FMI sostuvo que este era un intento de la Argentina por normalizar su situación y recuperarse en el panorama internacional. Por un lado, preguntarle cómo recibe el gobierno estas expresiones, este apoyo del FMI. Por otro lado, se acaba de trascender una información que el juez Ariel Lijo habría citado a declarar en indagatoria al vicepresidente Amadou Boudou, preguntarle también cómo reciben esta noticia de parte del gobierno. El vicepresidente de la Nación siempre ha manifestado su voluntad de cumplir todas las instancias judiciales ante cualquier eventual convocatoria de un juez de la República. Por lo tanto, está a disposición de la justicia como siempre. En segundo lugar, respecto a la opinión del Fondo Monetario Internacional, en definitiva, lo que es importante en este acuerdo con el Club de París es que efectivamente la República Argentina ha propiciado una negociación autónoma e independiente en virtud de su capacidad de pago. El ministro de Economía, Axel Kicillof, en el transcurso de esta mañana hará pública una serie de detalles respecto a la negociación. Por lo tanto, nosotros no generamos valoraciones ni ponderaciones respecto a lo que opinan ni organismos multilaterales de crédito ni determinados representantes de distintos sectores del quehacer económico nacional e internacional. Entendemos que la estrategia de la República Argentina ha sido precisamente generar las condiciones para que un acuerdo de esta naturaleza promueva más inversiones, más empleo, más exportaciones a los efectos de vigorizar estrategias de crecimiento de carácter sustentable. Muchas gracias.